Ok, comienza la grabación. En MATLAB, todos los datos se consideran que son matrices. Como tal, matrices rectangulares. E incluso los escalares, que son números únicos, se consideran que son matrices uno por uno. Entonces también podemos tener vectores columna, vectores renglón, matrices. Hay matrices tridimensionales y n-dimensionales, ¿ok? Aunque es más complicado de imaginarse una matriz de esas dimensiones, está permitido ese tipo de estructuras en MATLAB. Ahora, los tipos de datos, tenemos los que son enteros sin signo, que siempre su nombre del tipo de dato empieza con uint, que significa unsigned int. Entonces, enteros sin signo de tamaño 8, 16, 32 o 64, ¿ok? Y aquí están los valores que te permiten. ¿Qué pasa cuando tenemos un bit para el signo? El intervalo que te permite se divide entre 2, ¿ok? Entonces, en lugar de ser de 0 a 255, cuando tienen signo, queda a la mitad y llega del menos 128 al 127, ¿ok? Y el tipo de dato comienza como int y tamaño 8, 16, 32 y 64. Entonces, es igual, excepto que empieza este con u y este es sin ello. Y ahí los intervalos que te puede aceptar, pues se dividen en dos partes para incluir el signo, ¿ok? Ahora, también podemos tener números reales que pueden ser doubles o singles. La diferencia aquí es la precisión que necesitemos. Entonces, si queremos más precisión y más capacidad, pues es el double, y si no, es un single. Ahora, por default, si yo no le digo el tipo de datos, se considera double. Entonces, estamos hablando de que se guarda mucha información para datos que probablemente no lo necesiten. Entonces, es importante que se defina un tipo de dato acorde a lo que necesitemos, o lo más cercano a lo que necesitemos para que no esté sobrado. Ahora, hay otros tipos de datos, están los caracteres, los strings, hay algunos otros que son las estructuras de datos, arreglos de celdas y los objetos como tal, ¿ok? En este curso no necesitamos esos, vamos a trabajar con los tipos tradicionales, que son los enteros que vimos, sin signo, con signo o doubles, ¿ok? Bueno, y las matrices. Aquí ya vimos en la parte del workspace cómo podíamos visualizar información de las variables. Aquí hay que enfocarnos más que nada a cómo se crean, ¿ok? Si yo le digo que X es un entero tamaño 16 de 20, en ese momento, ¿ok? Esa es la clase del objeto y este es el valor inicial, ¿ok? Esa es la forma de que se van creando. Cuando yo quiero saber más información de una variable, se usa el comando whos y le ponemos la variable, ¿ok? Me voy a ir a MATLAB para que ustedes lo puedan visualizar. ¿Ok? Entonces aquí decíamos, si yo no digo nada y nada más le digo así, en este momento se crea la variable, pero el tipo de dato es double, ¿ok? Entonces, si yo quiero que este sea un entero sin signo tamaño 8 con valor de 24, ¿ok? En este momento, este es el tipo de dato que contiene la información. Ahora, ¿qué pasa si yo ya creándolo quiero modificar su tipo de datos? O sea, ¿sí han visto el casteo en los lenguajes de programación? ¿Sí ubican, chicos? Bueno, yo personalmente no me acuerdo muy bien. Ok, el casteo es cuando yo un dato lo cambio a otro tipo, ¿ok? Hay dos tipos de casteo. El primero es el downcasting, ¿ok? El downcasting es cuando yo un tipo de dato más grande lo casteo a uno más pequeño, hablando de tamaño de almacenamiento, ¿ok?
Entonces, ¿qué pasa cuando eso hago? Que hay información que puede ser que no quepa en el nuevo tipo de dato, ¿ok? Entonces, imagínense que yo tengo, por ejemplo, aquí C, y C le pongo 300, ¿ok? Pero si yo lo cambio a entero sin signo, tamaño 8, el máximo valor es 255. ¿Qué creen que pase? Entonces aquí le digo, ahora lo voy a castear a tamaño 8 de lo que él mismo tiene, ¿no? ¿Ok? ¿Qué pasó? ¿Qué valor se queda C? Pues el máximo número soportado por ese tipo, ¿no? Es decir, se satura. ¿Están de acuerdo? Entonces, no puedo asegurar que cuando yo hago un casteo de este tipo, el downcasting, yo pueda conservar toda la información que tengo, porque donde estaba guardado era más capacidad, ¿ok? Que cuando te vas a un tipo de dato más pequeño. Al revés no hay problema. Por ejemplo, si yo tengo que C es unsigned int y yo lo pongo a un double, por ejemplo, sin problema, ¿no? El 255 que tenía se guarda en el otro. ¿Por qué? Porque hay más almacenamiento. Voy a hacer una analogía para que entendamos esa parte. Y el otro comando que es el whos, por ejemplo, ¿okay? Es como la abreviatura de whois, ¿no? Entonces, whois A es un double tamaño 1 por 1 con esa información, ¿ok? Entonces, esa es una forma de que yo puedo visualizar las propiedades de los elementos. La otra que ya sabíamos, pues es acá, ¿se acuerdan? En donde yo aquí digo que selecciono ciertas columnas que quiero visualizar. Esa es la otra forma, pero eso es, digamos, desde el punto de vista de programador, ¿no? En donde yo estoy programando en este momento y puedo aquí modificar la información. Sí. Ok, entonces así es como yo puedo visualizar las propiedades de las variables. Ya vimos por ahí que podíamos, que podíamos navegar en los comandos de la historia. ¿Sí se acuerdan de esto? En donde empezábamos un comando y usábamos las flechitas arriba y abajo y podíamos visualizar lo que estaba ahí. ¿Sí se acuerdan de esto, chicos? Sí. ¿Sí? Ahora, sí. Aquí nada más lo que no les había comentado es los comandos con eco y sin eco, ¿ok? Si por ejemplo yo le digo que D vale 75, pero le pongo punto y coma, en ese momento se omite el eco, es decir, que ahí te diga cuánto es el valor, ¿ok? Pero sí se crea, aquí está, se crea de forma tradicional y tiene ese dato, ¿ok? Si yo a E le doy el valor de 90, pero omito el punto y coma, no hay ningún problema, ¿verdad? Simplemente se visualiza esto. En ocasiones, por ejemplo, yo lo que quisiera es hacer un cálculo y por eso le omito el punto y coma, para que yo vea cuál es el resultado. ¿Ok? Y entonces, acá en el resultado, yo veo cuánto salió. ¿Qué pasó aquí, por ejemplo? A es double, B es uint 8, C es uint 8. ¿Ok? Entonces, aquí lo que hizo fue dejarlo en uint 8. Si yo le dijera que ese cálculo lo deje en double, que castee, ¿ok? Y si queda igual, a ver, es 34 más 24
menos 255. ¿Qué pasó aquí? A ver. ¿Qué creen que pasó aquí? ¿Por qué no me está dando lo que debería? Porque el dato que me debió de haber dado era 3 y me está dando 200. ¿Por qué creen? Casteó primero. ¿Okay? Entonces aquí el valor de E, como yo lo quiero double, tendría que ser el casteo en partes. Entonces primero la suma, luego la resta y este valor al final sumarlo. Como yo le estoy diciendo, esta parte sí puede ser doble, entonces esa parte no me preocupa estos valores. Los valores que provienen de int 8. ¿Ok? Dejen ver acá. Ok, así como tenemos en nuestras calculadoras, a ver, dejen ver, tengo un mensaje por acá. En las calculadoras tenemos por ahí una variable, no sé si ustedes la hayan trabajado, que se llama ANS, que es la respuesta que estamos calculando. Incluso hay calculadoras en donde tú puedes, retomar ese valor en la calculadora. ¿Sí han hecho ese ejemplo? En donde tú dices 100 más 300 menos la respuesta anterior es tanto. ¿Sí lo han hecho? Sí, bueno, yo sí lo he usado. ¿Sí? Hay algunas que incluso son así como más especializadas y te dicen cuál respuesta anterior y te dan como una tabla, ¿no? Y tú dices, pues esta respuesta. Hablando de MATLAB, ella nada más recupera la última respuesta, ¿ok? Y esa respuesta se refiere a el último cálculo que se hizo que no se asignó. Entonces, por ejemplo, si yo le digo A es 15, B es 23 y aquí yo le digo C es todo esto, como este cálculo se asignó, no se guarda en ANS, ¿ok? Pero cuando yo le digo A más B más C y no se asigna, en ese momento ANS tiene un valor, ¿ok? Y ya aquí ya la puedo usar como D es igual a la respuesta por 3 más C, ¿ok? En donde la respuesta se multiplica por 3, se suma C y se asigna a D. Otra vez, como se asignó el cálculo a D, no se afecta la respuesta, o sea, el ANS, ¿ok? Cuando aquí yo le digo A más B, en este momento se sobrescribe este valor y se guarda este. Aquí lo interesante es, no tenemos control, solamente sabemos que cuando no lo asigno, se actualiza. ¿Ok? Entonces, si la vamos a considerar, pues nada más hay que tomar en cuenta eso, que en el momento en que no asignemos un cálculo, en ese momento se va a actualizar. ¿Ok? Voy a ir acá a mostrarles algo. Ok. La parte del punto y coma, que es lo que yo les decía que es seco, parece como muy trivial. Es decir, pues da lo mismo que le ponga punto y coma a esto, que no. ¿Están de acuerdo? Es mínimo. Pero ¿qué pasa cuando lo que yo estoy leyendo es algo más pesado? ¿Ok? Aquí estoy leyendo una imagen, ¿ok? Cuando yo la leo, pasa esto. ¿Ok? Nada más la lee, se guarda y aquí la tengo yo en memoria, ¿ok? Pero ¿qué pasa si yo omito el punto y coma al final del comando? ¿Qué creen que pase? Va a aparecer todo el contenido de la imagen. Entonces ahí va el primer canal, segundo canal, tercer canal. Todos están ahí. Entonces, esto
por no haberlo omitido, pues se me llenó toda esta parte de la consola. Incluso ni siquiera se alcanza a ver todo. ¿Ok? Entonces es bien importante el punto y coma para que no nos llenemos en la pantalla de información. Y otra cosa, también esto influye en el tiempo de ejecución. Podría ser que un punto y coma haga que tarde mucho en visualizarse y todo, y esto se le suma solamente el tiempo de ejecución. ¿Ok? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con esto, porque sí podría influir negativamente en nuestro programa, porque tardaría demasiado. En lo que está leyendo y imprimiendo tarda bastante. ¿Ok? Luego, hay 3 comandos para borrar. El primero que ya les había comentado es CLC, que significa Clear Console. Entonces, la forma de limpiar la consola es así. ¿Ok? Y ya te limpia todo lo que tenías ahí. La otra es un Clear. ¿Ok? El clear ayuda a eliminar una variable, por ejemplo, clear E, y la elimina de mi lista de variables que tengo en memoria. ¿Ok? ¿Para qué nos puede servir? Si estamos usando un programa y en ese programa tenemos muchos cálculos, pero resulta que se me está llenando la memoria, puedo eliminar todo lo que no necesito y quedarme con los últimos resultados, por ejemplo. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando yo no le pongo que va a limpiar? ¿Qué creen? Limpia todo. Limpia todo. Ahí está. También en anteriores versiones se podía clear all. No es necesario. O sea, aunque no le pongas clear all, te elimina todo. ¿Ok? Entonces, esas son las dos opciones. O selectivamente le digo cuál limpie o limpia todo. La otra, Sí, por accidente pongo clear así solo, si se me olvida la variable, ¿hay alguna manera de recuperar mis cosas? Pues. no, pero lo que sí puedes hacer es ir acá y volver a mandar a hacer todos los comandos. Por ejemplo, así, ¿no? Así. Así, ¿no? Y acá lo pego y hace todo lo que ya había hecho yo. Ah, bueno, ya siquiera, es que el otro sistema no parece a prueba de tontos. No te preocupes, ahorita vamos a ver cómo sí se puede guardar todo eso. Ok, luego, la otra forma de limpiar cosas es el close. Hay un comando que se llama figure. Ok, figure es para abrir una ventana. Entonces, aquí yo estaría abriendo, aunque no se ve, 3 ventanas. Aquí están. Ventana 4, 3, 2 y 1. ¿Ok? Entonces, ¿para qué nos puede servir las ventanas? Para desplegar información, para graficar, para presentar, para pedir muchas cosas, ¿ok? Pero yo podría necesitar cerrar alguna de ellas. Entonces aquí le digo close. Y le pongo el nombre como se llama. Por ejemplo, figure 2. Y explícitamente se va a eliminar esa figura. ¿Ok? Entonces aquí lo interesante es que no necesitas tener un identificador junto, o sea, es figure espacio 2 y se considera un identificador de figura. ¿Ok? Si yo no quiero eso y quiero cerrar todo, aquí sí es close all. Y eso ya cerró todas mis ventanas que tenía abiertas. Esos son los 3 comandos. En mis programas yo siempre empiezo con estos 3. Limpio consola, limpio variables y cierro ventanas. Siempre es los 3 comandos por default. ¿Ok?
Dejen ver si aquí podemos ver. Bueno, voy a saltarme un poquito en el tema y vamos a ver cómo se guarda la información de las variables. ¿Les parece? Para que no les vaya a pasar otra vez. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es guardar la información del workspace. ¿Ok? El workspace es esta parte de memoria donde tenemos nuestras variables. En esta parte, donde dice Save Workspace, ¿ok? Aquí te va a decir dónde lo quieres guardar. Entonces, yo les recomiendo algún directorio de trabajo de ustedes, por ejemplo. Ok, aquí le voy a poner, por ejemplo, clase enero 21, 2021. Y aquí le voy a poner variables. Ok, y ya lo guardo. En este momento se crea un archivo texto muy ligero, ligerísimo, en donde tenemos toda la información de la memoria. ¿Ok? Si en un momento dado, por ejemplo, yo yo aquí podría guardar esto y retomarlo en otra sesión posterior. Entonces, imagínense que yo empiezo nueva sesión y no tengo nada. ¿Okay? Entonces aquí le digo import data. Al decirle importar los datos, me va a decir que de dónde los tomo.